Nosotros volvemos acá al piso porque, como están escuchando, vamos a tratar la ciudad de la furia, Buenos Aires, nuestro Buenos Aires querido, con algunos de los protagonistas políticos de esta ciudad. Vamos a presentarlos de izquierda a derecha, a ver si me acompaña por allí la cámara. Me voy dando vuelta. De izquierda a derecha vamos primero con José Cruz Campagnoli, legislador porteño de Nuevo Encuentro, Frente para la Victoria. ¿Escuchabas, Cerati? Escuchaba de chico. No voy a preguntar la edad, pero es un tema que, como decía antes, es transgeneracional, Grandes y chicos lo hemos escuchado. De chico escuchaba La Ciudad de la Furia, me acuerdo, a los 10 años, 8 años, y ahora más de grande cada tanto lo retomaba, sí. Bien, a su lado está Rocío Sánchez Sandía. Gracias por venir, del espacio UNEN, también ex legisladora que sabe mucho de ciudad. Le invitamos también a polemizar sobre algunos temas. ¿Y escuchabas Cerati? Sí. ¿Algún tema en particular? Puente es uno de mis preferidos. Hoy lo recordaba en varias radios y escucharlo tan seguido. Sí, Gustavo Cerati, no solamente con Soda Stereo, sino él nos ha dejado muchísimo, así que lo vamos a seguir disfrutando. Era un tema que tocó con Fito Páez en algún espectáculo, un show, y Charly García también. Los voy a tutear, porque no sé si decirles usted, los veo bastante jóvenes. Rebot también. ¿Cómo va? Sí, yo soy de la generación de Papo, pero igual lo escuchaba a Cerati. En realidad la música buena no tiene tiempo ni espacio. Bien, estamos hablando de Elio Rebot, un hombre del PRO, pero estaba esa rivalidad que me parece que es más de tribus, de fans, entre Los Redondos y Soda Stereo. No sé con Papo cómo era con Soda Stereo, pero se podían escuchar los dos. Con Papo no había rivalidad, estaban todos de acuerdo, pero de todas maneras la música buena trasciende las tribus. La música bien entendida cruza el tiempo transversalmente. Bueno, veo que en esto más o menos nos ponemos de acuerdo, pero no es tan sencillo. Los invito para un tema un poco más polémico. Para uno no, para varios. Vamos a arrancar por el primero, que tiene que ver con la seguridad. ¿Sí? En la ciudad de Buenos Aires hablamos de la ciudad de la furia. Por supuesto vamos a tomar como elemento disparador del debate lo que sucedió en Villa Lugano, pero quiero ver las posiciones de cada uno respecto a cómo se actuó, si se actuó bien o mal. Esto ha generado una polémica que ha trascendido incluso de Lugano entre el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, y el titular de la misma cartera aquí en la ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro. Pero le quiero preguntar, y arranco por Campagnoli, ¿qué observación hay respecto a lo que ha sucedido allí en Villa Lugano? Bueno, para nosotros fue una situación completamente dramática y trágica que tiene dos componentes preocupantes. El primero y estructural es la problemática de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hay 250.000 personas viviendo en villas que no se han urbanizado en estos últimos años. Hay otras 150.000 personas que tienen algún nivel de déficit habitacional, o que viven en hoteles o en inquilinatos, o que están a la intemperie. El gobierno de la ciudad ha disminuido en términos relativos el presupuesto destinado a viviendas del 4% cuando asumió Macri al 2,5% ahora, y el destinado a urbanización de villas bajó del 1,4 al 0,7, y se subejecutó algo así como 2.500 millones de pesos. A ver, interrumpo 2 segundos para preguntarle al representante del PRO, del gobierno de la ciudad, si efectivamente se subejecutó y si no se está destinando dinero para vivienda aquí en la ciudad de Buenos Aires. No, no es así. De hecho, el único gobierno en la historia que ha urbanizado una villa en la ciudad de Buenos Aires es el gobierno de Macri. Me parece que hay que tener en cuenta no solo la ciudad de Buenos Aires para tomar decisiones, sino el área metropolitana. Del otro lado de General Paz hay 900 villas y no se ha urbanizado ninguna en 30 años. La única que se urbanizó la hizo el intendente de San Isidro. Creo que hay mucho de miradas muy subjetivas y teñidas por la rivalidad partidaria en este tema. Hay que ser cuidadosos con esto, porque del otro lado hay gente que está sufriendo, a la que se le crean expectativas que no son racionales y que tienen que ser acordes con la posibilidad de cada estado de disponer de recursos. La ciudad de Buenos Aires ha tomado la decisión de invertir en infraestructura para después urbanizar, porque si no usted construye en la superficie y no tiene cloacas, no tiene infraestructura. A ver, interrumpo porque Sánchez Sandía hace así con la cabeza. A ver, me toman a mí, hace así, mientras habla Rebot. La escucho, A ver, hay una realidad. Hay leyes vigentes en la ciudad de Buenos Aires, no solamente de este gobierno, como por ejemplo
en el año 2009, la ley de la Villa 31, sino, por ejemplo, puntualmente, la Villa 20 tiene una ley del año 2005 para ser urbanizada. Es decir, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de urbanizar integralmente la Villa 20. Esto no se ha dado. Entonces, cuando el diputado Rebot habla de prioridades, me parece que hay obligaciones. Y cuando el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y puntualmente este gobierno señala punitivamente algunos sectores de la sociedad y hablando de la ley, el primero que incumple la ley es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al no urbanizar la Villa 20, por ejemplo. Y cuando me dicen hemos urbanizado una villa, esta ciudad es rica. Esta ciudad tiene la posibilidad de entregar un buen vivir a quien decida habitar en ella. A ver, Campagnoli y ese derecho está garantizado también, no solamente por la Constitución, no solamente la ley, por nuestro propio presupuesto. Cuando Campagnoli habla de la reducción, para decirlo muy puntualmente, este año el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió reducir en un 96% el presupuesto de urbanizaciones de villas en el IBC. Un 96%, es decir, cerró un programa para urbanizar villas. Esa es una decisión política que tiene que ver después justamente con que la política habitacional de la ciudad sea una topadora. Bien, a ver, pedía pista Campagnoli, pero antes quiero presentar formalmente, se incorpora a la mesa Claudia Neira, del Frente para la Victoria, en esta discusión para ampliar un poquito más el debate. Pero bueno, lo escuchamos a Campagnoli. Sí, breve, acompañando lo que decía Rocío. Se subejecutó, y esta es una verdad absoluta que está expresada en los números, los propios números del gobierno de la ciudad, 2.500 millones de pesos en vivienda, 2.500 millones de pesos en vivienda. Se podrían haber construido 10.000, 15.000 viviendas, 10 barrios Papa Francisco. ¿Qué pasa? Una ley que se incumple, la 1770. El gobierno de la ciudad debería haber urbanizado, ya hace 7 años que gobierna. Cuando los vecinos ocupan ese terreno, la respuesta es desalojo violento, y que expulsan a miles de familias a la calle. Entonces, es un gobierno que no tiene sensibilidad hacia los sectores más vulnerables y la respuesta es desalojo violento. Me parece que hay que discutir profundamente, por un lado, una política de urbanización y de vivienda que este gobierno no hace, y después que la forma de abordaje de los conflictos sociales o de problemáticas como esta no es de ninguna manera con la policía, porque estaríamos convirtiendo la ciudad en una ciudad violenta con los propios habitantes. Le pregunto a Rebot si es una ciudad violenta y si la manera en que se desalojó es un desalojo violento y si esa es la manera de actuar frente a un problema habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que en general la oposición se enamora de los adjetivos y cree que los adjetivos son más importantes que los sustantivos. Entonces agregan terminología violenta, represiva, deshumanizada. En realidad lo que está pasando y que tenemos que discutir es cómo nos vamos a llevar con la ley. Si la jueza de la ciudad que interviene ordenó el desalojo, la pregunta es, ¿yo tengo que cumplirlo o puedo cumplir solo las leyes que me gustan y las leyes que no me gustan? La pregunta a Rebot sería, cuando uno va a desalojar, ¿no tiene que tener algún tipo de respuesta para esas personas que va a desalojar? Digo, uno las desaloja y las deja al intemperie. Cuando hay una orden del juez, un lugar cuando hay una orden del juez, cuando hay una orden de un juez, ¿sí? Al gobierno de la ciudad la tiene que cumplir. Cuando al gobierno le gusta cumplir la orden, la cumple, y cuando al gobierno no le gusta cumplir la orden, la tiene que cumplir igual, porque es una orden del juez. Esta decisión fue tomada. Le pido a Neira, que recién se incorporó, que pueda expresarse. Un minuto, Rebot. Yo coincido absolutamente con el diputado Rebot en que hay que cumplir la ley. Lo que pasa es que acá el nudo de la cuestión es que había una ley incumplida por el PRO, que es la 1770. Entonces, vamos a discutir, diputado Rebot, si vamos a discutir de cumplir la ley, vamos a discutir de cumplir todas las leyes y todos. Los primeros que tenemos que cumplir las leyes somos los estados, no las personas que están sufriendo, padeciendo diferentes situaciones. Lo segundo es que cuando hay una orden de desalojo como esta, también hay que cumplir las leyes. Y parte de cumplir las leyes es, como estaba planteando acá el periodista, cumplirlas adecuadamente. Es decir, en un gobierno que, como decía Campagnoli, viene desfinanciando absolutamente la política de vivienda, subejecutando en un 50% la política de vivienda. Ahora se llegó un 50%. No, y que recién era el 100%, ahora es el 50%. No, nadie dice el 100%, por favor. 96% de un programa de un programa. El 50% ahora, promedio. Lo que sí veamos cómo ha aumentado año tras año, pero un programa como es atención inmediata de desarrollo social, y esto tiene que ver con que el PRO en realidad hace
pasa, el gobierno de Mauricio Macri en realidad se pasa tapando urgencias si no tiene una política de largo plazo y no cumple las leyes de largo plazo. Un segundito. Ahora, si también vamos a hablar de cumplir las leyes, yo le quiero preguntar, ya que estamos acá, ¿por qué cumplieron parcialmente? Porque cumplieron en el desalojo con las personas más vulnerables, sin darles tiempo para nada, arrasando con las pocas pertenencias, pero al grupo que era sindicado como el más complejo, más peligroso, etcétera, por el propio fiscal del Ministerio Público, lo dejaron una semana más. Entonces, ¿cómo cumplen las leyes? Esa es tu opinión. La jueza ordenó el desalojo. Acá vamos a poner los términos en su lugar. Esta justicia investigó que una organización de delincuentes usurpó esas tierras para después lotearlas y venderlas. Que una organización política del kirchnerismo al que vos pertenecés, que están todas las grabaciones en la justicia penal, se sumó a esa organización de delincuentes con motivos políticos para hacer política contra Macri, y que un montón de gente que no tenía nada que ver con ninguno de los dos se sumó a la usurpación. ¿No había un puntero por allí transversal? Digo transversal porque ha pasado por todos los partidos trabajando en eso que usted está diciendo, Rebot. Mire, si esto ocurrió, acá lo que la justicia determinó es lo que dijimos al principio, que la usurpación de las tierras de laterales a la Villa 20, que estaban destinadas en lo inmediato para ser saneadas porque están contaminadas, porque era la vieja playa. No. Desde el 2005. Cuando el gobierno presenta el plan de saneamiento, usurpan el terreno con las escuchas que prueban que era para vender los terrenos. A esa organización se le sumó el movimiento Evita del kirchnerismo, sí, cuyos punteros están... Bueno, lean la causa. Pero una pregunta. En el 2005 hay una ley. Ustedes asumieron en el 2007. No lo discutamos con nosotros, lo dijo la jueza. No, pero hace 7 años asumieron ustedes como gobierno de la ciudad. Esa ley, la ley 1770, la incumplen. La misma ley dice que tienen que urbanizarse en esos terrenos que tienen que ser saneados previamente. En el 2005, en el 2008, esos terrenos estaban vacíos. No había nada, podrían haberlo saneado ustedes. No lo sanearon. ¿Cuándo iniciaron el plan de saneamiento? El presupuesto para saneamiento estaba disponible cuando se ocuparon. Para el juzgado que estaba interviniendo la jueza liberatoria. Pero no hay un juzgado, hay un gobierno y hay una ley. ¿Por qué tenemos que recurrir a la justicia? Todo se judicializa. Los pobres tienen que recurrir a la justicia para tener vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo Rodrigo Bueno. Lamentablemente. Rodrigo Bueno tenemos una sentencia firme para urbanizar y la incumplen. Entonces cumplen el desalojo, pero no cumplen la sentencia en que los jueces van y dicen urbanicen este barrio. La Villa Rodrigo Bueno está en la reserva ecológica donde no se puede construir, así que en todo caso cambiar la ley. Lo mismo. Entonces, bueno, pero no lo digo yo, lo dice la ley. Que dijo, urbanicen Rodrigo Bueno. Hay una jueza, pero no lo urbanizamos. Ahora, hay una jueza que dice, desalojemos el barrio Papa Francisco, pero sí lo hacemos. ¿Qué eligen? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la medida? Ustedes apelan todos los fallos. Ese fallo de desalojo no lo apelaron. Pero para tener vivienda, para tener salud, para tener trabajo, uno tiene que ir a la justicia en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes fácilmente desalojan, fácilmente reprimen y después de... Bueno, eso de palabras. Pero después... Lo dice un diputado que se mete a pegarle a la policía y a discutir con la policía la trompada. Fuimos golpeados con bala de goma. A ver, vamos a ordenarnos un poquito. Nosotros fuimos. No, le pregunto a Campaña. Si el primer día no se pudo desalojar fue porque un grupo de diputados se metieron a garantizar la usurpación. Yo no estaba enterado de eso. Si vamos a discutir nosotros fuimos, que los propios diputados no van a respetar la ley. Las víctimas de ese día fueron las familias desalojadas. Sí. Los diputados que estábamos presentes ahí, cuando estaba la Metropolitana, ya produció el desalojo con todas las familias en la Avenida Cruz, en el Boulevard, con los colchones, los pocos pertrechos, llorando, miles de familias ahí. Sufriendo. La Metropolitana, ¿qué empieza a hacer? A expulsarlos a los tiros y con gases. Todo el barrio porque no tenían ningún plan de contingencia para eso. Cuando algunos diputados nos metemos a salvarle la vida a un pibe que lo estaban moliendo a palos y lo habían metido en un patrullero, nos reprimen a nosotros y a Pablo Ferreira le pegan 3 tiros de bala de goma, que está la denuncia penal hecha. O sea, la Metropolitana se convirtió si te metes una policía a pelear con la policía represiva, como en el Borda, como en la Sala Alberdi, como el himno americano, y ahora en Papa Francisco. Hay una cultura, una policía represiva que se usa para cubrir la falencia de las políticas públicas del macrismo. Le pregunto, ¿había alguna posibilidad? Discúlpeme un segundito. ¿Había alguna posibilidad de evitar el crecimiento y el desarrollo allí en ese barrio de la manera tal que
evitar finalmente el desalojo de la manera en que se hizo. Obviamente. Urbanizando, con política de vivienda, urbanizando, no achicando ¿Por qué se dejó crecer eso? Porque el PRO no tiene ninguna voluntad de urbanizar. Evidentemente, a ver, acá hay una dicotomía muy clara. Evidentemente, los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, en su conjunto, están viendo una ciudad que no es la que ven los diputados opositores. El 60 y pico % de la gente apoyó este gobierno. La inmensa mayoría de los vecinos de Lugano, no le digo el 90% porque tengo temor de tirar cifra exacta, absolutamente pedían y reclamaban el desalojo y se movilizaban para que desalojen porque no quieren más usurpación de tierras. Perdón, la gente pedía el desalojo con ese tipo de procedimiento y con balas. Mire, la jueza le ordenó a las fuerzas federales y a la policía metropolitana, perdóname, ordenó el desalojo. Nosotros, el gobierno nacional fue parte del mismo procedimiento. El mismo gobierno que se integra fue parte del procedimiento y estuvo para garantizar el procedimiento. Ahora, a ver, de a uno. Si los diputados se van a meter a tirarle piedras a la gendarmería y a la policía de su propio gobierno... Decime qué diputado tiró una piedra. ¿Qué diputado tiró una piedra? En ese caos yo vi... A mí me parece que no es la manera de discutir, querer ponerse a decir... ¿Qué es lo que quieren los porteños con una visión absolutamente, con una visión absolutamente sesgada de la realidad? Con una visión absolutamente sesgada de la realidad. Yo creo que Elio, a ver, un poquito. Los porteños dicen una cosa y vos tenés la razón. No, a ver, vos no sabés lo que voy a decir yo, así que no digas si yo tengo la razón o no. Yo escucho a los porteños, a todos, a los de clase media, a los de la Villa 20, que sufrieron y sufren violencia antes y después de la toma, ¿no? Y que sufren amenazas y que sufren la violencia de los grupos que muchas veces la policía metropolitana, como sucedió en el desalojo, dejó ahí, se fue alegremente porque arrasó con los pobres vecinos que realmente tenían necesidades reales, pero a los grupos peligrosos, a los que amenazaban a los vecinos, que a vos, a mí... La justicia. No, perdóname, lo dijo la doctora López Iñiguez, le mandó un pedido de información a la policía metropolitana diciéndole que le explique. La verdad que sí. Es un campeonato de gritos. Si vamos a decir inexactitudes. Eso fue lo mismo. Nada más que con otros niveles de violencia. A ver, vamos a hacer la intervención de mis colegas. Le pido a la cámara que me tome, no los puedo callar, ¿eh? Si vamos a plantear las cosas con inexactitud, me parece que... Bueno, entonces las cosas las tenemos que plantear como vos querés. No, lo que hay que plantear es como la jueza, que la jueza todavía está esperando que ustedes le expliquen por qué ese día se apuraron. A ver, le pido a la cámara que me tome, que no los puedo callar. Vamos a seguir con La Ciudad de la Furia, con otro capítulo,